Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje. Las expositoras son Nicole Moreira y quien les habla, Paula Herrera. El objetivo central de este video será entender juntos lo que es el lenguaje, su relevancia en nuestras vidas, distinciones y orígenes, con la finalidad de concientizar este concepto llegando hasta a las leyes que nos rigen en el ámbito educativo. Para comenzar nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por lenguaje? El lenguaje es un sistema de comunicación que uno a través de eso se puede expresar como sus sentimientos, el pensamiento. La forma que nosotros tenemos de comunicarnos puede ser verbal, no verbal. Y obviamente el no verbal es el que nosotros le damos más énfasis y el que también nos delata en ciertas circunstancias, porque uno puede decir que está bien, pero nuestro cuerpo, nuestra cara puede decir otra cosa, así que hay que ponerle ojo y preocupación al lenguaje no verbal que pueden tener las personas cuando están hablando con nosotros. Una forma de expresarse, o por decir así, la característica a... Como logramos ver en los ejemplos anteriores, se repetían varias palabras claves que son fundamentales para entender y comprender lo que es el lenguaje. El lenguaje, según Owens, es aquel código o sistema compartido socialmente, siendo esta una herramienta, ¿no es cierto?, que finalmente va a facilitar la interacción entre personas. Para entender en mayor profundidad el concepto de lenguaje debemos discernir o diferenciar entre comunicación y habla, ya que no significan lo mismo, si bien están íntimamente relacionados, pero no debemos confundirnos. El habla es el medio motor por el cual nos podemos comunicar de manera oral, teniendo componentes como la articulación, la voz y la fluidez. El lenguaje es aquella capacidad para lograr comunicarse. Y bueno, esto se realiza mediante signos orales, escritos o gestuales y se puede dar de manera verbal o no verbal. La comunicación es aquella acción que nosotros realizamos para poder comunicarnos, es decir, para lograr transmitir o recibir información, ya sea verbal o no verbal. Y bueno, en este concepto es donde integramos al lenguaje. Adentrándonos al origen de estudio del lenguaje, encontraremos algunas teorías que impulsaron el estudio, el manejo y también el trabajo de este. El enfoque neurolingüístico plantea que a medida que el niño se desarrolla, el cerebro adquirirá mayores especializaciones a nivel cerebral. Esto también impulsado por la experiencia que cada individuo adquiera durante su desarrollo. El enfoque psicolingüístico, por su parte, estudia la psicología y la lingüística, planteando que a medida que nos vamos desarrollando adquirimos a nivel cerebral nuevas funciones llegando a comprender y finalmente producir el lenguaje. El enfoque neuropsicológico estudia de qué manera se mediatiza el comportamiento y de qué manera lo producen. Aseguran además que el lenguaje nos permite expresar el pensamiento. Algunos de los principales exponentes que están en este enfoque son Lev Vygotsky y Alexander Luria. Finalmente tenemos al enfoque conductista, el cual se basa en la teoría del aprendizaje y cómo cambia la conducta por medio de la experiencia. Como principales exponentes tenemos a Pavlov, que están acá, y a Skinner. A continuación encontraremos dos decretos que nos ayudarán a fijar algunas normativas respecto a trastornos específicos del lenguaje. Entre ellos encontramos el número 1300 y el número 170. Iniciaremos entonces por el decreto 1300, que aprueba planes y programas de estudio para estudiantes con trastornos específicos del lenguaje. Dentro de este decreto se permite que se realicen adecuaciones curriculares, planes específicos para cada estudiante, establece cantidad de horas, rango etario, evolución y diagnóstico de este mismo trastorno. Además, establece algunos criterios de exclusión e integra la familia para el trabajo con cada estudiante que nos encontremos, ya sea en las escuelas especiales de lenguaje o también en los programas de integración escolar.
Finalmente, y uno de los decretos más relevantes dentro de este trastorno específico del lenguaje y para todas las necesidades educativas especiales que podemos encontrar dentro de los programas de integración escolar, encontramos el número 170, que fija normas para determinar los estudiantes con necesidades educativas especiales para obtener el beneficio, es decir, la subvención que estamos hablando que recibe cada estudiante de acuerdo a los programas de integración y a las normativas que fija este decreto. En este que se establece la evaluación diagnóstica, donde tenemos que hacer las evaluaciones según los profesionales competentes. ¿Qué profesionales competentes se establecen para cada necesidad educativa? Se integra a la familia como un rol principal y activo dentro de la educación de los niños. También a los profesores y al equipo multidisciplinario. Estamos hablando docentes de inclusión, hablamos de fonoaudiólogos, psicólogos, entre otros aspectos. Finalmente también hablamos de la evaluación y la reevaluación que periódicamente se tiene que hacer de acuerdo a las necesidades de cada estudiante y a los diagnósticos que podamos encontrar dentro de los programas. En el caso específico del trastorno del lenguaje, encontraremos también sus propias evaluaciones que constan cada una cierta cantidad de años. Y finalmente establece formularios o protocolos donde se fijan los profesionales para cada necesidad educativa especial, como se mencionaba anteriormente. En el caso del trastorno específico del lenguaje encontraremos al fonoaudiólogo y al profesor especialista. Y para terminar, y no menos importante, les dejaremos un pequeño jueguito acá donde podrán encontrar una pequeña sopa de letras para que seas un experto en trastornos específicos del lenguaje y sus decretos, sus normativas y sus funciones. Así que encontraremos una serie de preguntas con la finalidad de evaluar tus conocimientos y ser un experto. Te dejaremos en el siguiente link en el juego. Bueno, a modo de conclusión podemos decir la relevancia que tiene el lenguaje en nuestras vidas, lo importante que es el saber los elementos base como sus orígenes y cómo este concepto, a pesar de ser un concepto tan simple, ha podido evolucionar y aportar, siendo no solamente un concepto aislado, sino formando parte de un todo. Y es que hoy en sociedad es inevitable y no podemos vivir sin el lenguaje.